El tema entonces es, como acaba de decir el profesor, dispositivos cardíacos implantables enfocados en lo que es saber el urgenciólogo. Vamos, el contenido, vamos a encontrar la revisión histórica, el tipo de dispositivos y las indicaciones de estos, si podemos indicar resonancia magnética en estos dispositivos y las posibles complicaciones que pueden derivar a un ingreso en urgencias. Iniciando, los dispositivos cardíacos implantables constituyen pues, un avance fundamental en el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco. Y estos dispositivos incluyen principalmente el marcapasos, la terapia de resincronización cardíaca y el desfibrilador automático implantable. A medida que la población se ha envejecido, hemos visto que hay un aumento en el uso de estos dispositivos. En Estados Unidos se implantan aproximadamente 400.000 dispositivos cardíacos al año. Como vemos, el creciente número de pacientes con dispositivos cardíacos ha hecho necesario que todos los profesionales clínicos tengan conocimiento básico sobre la función de estos dispositivos y la evidencia que respalda su uso y su posible contribución al cuadro general de nuestros pacientes. En cuanto a la historia, vamos a contar que a principios de la década de 1950, en la unidad de San George, fue pionera en la estimulación cardíaca en el Reino Unido mediante un estimulador externo que era alimentado por una batería que fue construido por el bioingeniero Jeffrey Davis para Avril Latham, que lo que buscaba era implantarlo mediante una toracotomía realizada por Harold Siddons. Posteriormente, en 1951, en Harvard, Paul Sol desarrolló el primer sistema externo para estimular el corazón, compuesto por un electrocardiograma combinado con un generador de impulsos conectado a un par de electrodos que se aplicaban directamente sobre el pecho del paciente. Ahí saldrían los marcapasos transcutáneos que usamos. Este es el primer marcapasos que se indicó, como podemos ver, es de un gran tamaño y estaba la batería que generaba el impulso. En 1960, en el Reino Unido, el cirujano William Leon Abrams implantó un dispositivo desarrollado por Wright Lightwood y la compañía de baterías Lucas, y este comprendía ya una bobina subcutánea unida a cables epicárdicos, sobre los cuales se fijaba una bobina de inducción unida a un generador de pulso externo alimentado por una batería con una función de frecuencia variable controlada por el paciente, que sería esta como tal, fue el primer marcapasos que ya así indicó en forma subcutánea. Pero como podemos ver, era de un tamaño considerable. En el Hospital de San George es donde impulsan la creación de todos estos equipos de electrofisiología, como se hablaba previamente. Edgar Southon fue sería el futuro presidente del Grupo Británico de Estimulación Cardíaca y pues el que iniciaría el proceso de electrofisiología, y se licenció simultáneamente en medicina y en física en Cambridge. Y posteriormente su tesis doctoral habló sobre la estimulación cardíaca. Y eso permitió que en 1961 Letan, junto con Harold Siddons, implantaran el primer marcapasos permanente del Reino Unido. Pero estos pacientes que se implantaron el marcapasos, si bien era una medida temporal, posteriormente evidenciaban que tenían una alta mortalidad por el riesgo de infecciones y por el gran tamaño que tenían los dispositivos. Entonces, en 1968, 10 años después del primer implante marcapasos, Sutton, que fue el que inicialmente hablamos, que fue el que desarrolla la electrofisiología, presenta en el Congreso Europeo de Cardiología los datos de seguimiento de 5 años de los primeros 53 pacientes sometidos a marcapasos en la unidad de San George. Las tasas de complicaciones fueron altas, del 50%, pero los pacientes sobrevivieron. Y en este caso fue muy importante porque en general se hablaba que los pacientes que iban a marcapasos, la mortalidad iba a ser en meses o días y no alcanzaban el año en muchos casos. Y este era el primer ejemplo en donde nos evaluaban pacientes, 53 pacientes que ya llegaban a 5 años, y el tamaño se fue reduciendo gradualmente. Esa es la reina Elizabeth visitando a estos primeros pacientes que recibieron el marcapasos. Ahora hablando del dispositivo cardioimplantable, a finales de 1950 se reconoció la desfibrilación para permitir la reanimación, y Roy Shepard hizo la primera reseña detallada de la tecnología inicial de los desfibriladores externos, los que utilizamos también en reanimación cardiopulmonar en urgencias. Pero en 1964, que Frank Pantrich, él evaluar a una paciente que tiene un colapso a las afueras del hospital, realiza el primer estudio con desfibriladores portátiles, con baterías y unidades móviles,
que es el que se empieza a utilizar en las unidades de cuidados intensivos y que empieza a mejorar la supervivencia tras un paro cardiorrespiratorio. Y a todo este movimiento, estas baterías que le impulsan las unidades de cuidados intensivos se le conoció como el Plan Partridge. En 1970, en un proceso de investigación ya completo de una década, Mirowski y sus colaboradores son los primeros que crean un desfibrilador cardioversor implantable. Mirowski tiene una pelea con Partridge porque Partridge continúa utilizando el desfibrilador, pero externo. Entonces, este seguiría utilizándose en prevención secundaria, versus el de Mirowski, que se utilizaría en prevención primaria. Ya en las terapias de resincronización cardíaca son las más actuales que tenemos. En 1971, Derek Gibson y sus colegas publicaron que el efecto hemodinámico positivo en la estimulación simultánea de ambos ventrículos en 6 pacientes después de un reemplazo de válvula aórtica con prótesis de Starr-Edwards. Esto ya se empezaron a hacer estudios aleatorizados más grandes, en donde se evaluó que el desarrollo de técnicas de implantes de cables en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, de modo que ya no se requería el abordaje epicárdico, permitió un uso más generalizado de la tecnología y condujo a ensayos clínicos a gran escala de la terapia de resincronización cardíaca en pacientes con falla cardíaca. Todo esto para que en las últimas décadas ha llegado la miniaturización y ha permitido el desarrollo de sistemas de marcapasos, lo que ha hecho reducir las infecciones relacionadas con el dispositivo, que es una de las principales complicaciones que vamos a ver. En cuanto a los tipos de dispositivos cardíacos implantables, vamos a hablar de cada uno y sus implicaciones. El marcapasos, pues la doctora Laura previamente ya realizó una revisión completa de los síndromes asociados a este específicamente. Vamos a hablar generalmente de este y recordar un poco de su funcionamiento, porque esto va a ser el modelo que nos va a permitir entender los otros dispositivos cardíacos implantables. Entonces, el marcapasos, como vimos, es el primero que más se ha utilizado. Alrededor del 10% de los pacientes tienen una complicación dentro de los 5 años posteriores a la implantación de un marcapasos convencional. Y para evitar estas complicaciones relacionadas con el bolsillo de marcapasos, se han creado los marcapasos sin cables, que tienen un menor riesgo de infecciones. Entonces vamos a tener el marcapasos convencional o transvenoso, que en general tiene una mayor duración, tiene una mayor sincronía atrioventricular y la habilidad de grabar todo por medio de un electrocardiograma, un Holter, la actividad eléctrica de estos pacientes. Y el nuevo marcapasos, que sería el marcapasos sin cables, que tiene la ventaja que es un menor riesgo de infecciones, tiene un menor complicaciones y tiene menor riesgos de reintervención. Entonces, en las partes de marcapasos que habíamos estudiado previamente, vamos a encontrar la fuente de energía o la batería, el circuito eléctrico, el circuito lógico que está ingresado, la carcasa, que es de la parte externa, y los cables y electrodos. Este es un ejemplo de pacientes que nos compartió el doctor Diego del Servicio de Electrofisiología del Hospital de Caldas, en donde vamos a ver las características radiológicas de estos dispositivos para evaluar las diferencias. Entonces, aquí podemos ver la carcasa, que es la parte externa, los electrodos, que en el caso de los marcapasos van a ser pequeños, delgados. En esta vamos a ver que presenta 2, bicameral, y que finaliza en la punta directamente en el circuito cardíaco. Y tenemos solo un circuito con una batería. Esto va a ser importante para ahorita que valoremos los dispositivos cardioimplantables, los desfibriladores automáticos. Van a tener las indicaciones principalmente en bloqueos auriculoventriculares y en el síndrome del nodo enfermo. Y en este podemos encontrar el convencional o transvenoso, en el de 2 cámaras, que va a ser sin circuitos, sin cables, y en los bloqueos tipo 2, en donde podemos encontrar también los dispositivos sin cables o el del sistema de conducción o sistemas biventriculares. Entre las indicaciones de marcapasos permanentes vamos a tener el síndrome de disfunción del nodo sinusal, en donde vamos a tener también la bradicardia sinusal sintomática debido al tratamiento indicado por las guías, pero el cual no hay alternativas y es necesario continuar con el tratamiento. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2, el bloqueo auriculoventricular de alto grado,
tipo 3, el bloqueo cardíaco de tercer grado, en pacientes que tengan enfermedades neuromusculares de trastorno de la conducción asociados, como puede ser la distrofia miotónica tipo 1, que asociado presenten un bloqueo auriculoventricular de segundo grado o de tercer grado, independiente si presentan o no síntomas, la fibrilación auricular permanente asociada a bradicardia sintomática y el bloqueo auriculoventricular sintomático como consecuencia de tratamiento médico indicado por las guías para el cual pues, no encuentren alternativas y sea necesario continuar el tratamiento. Estas son las indicaciones grado 1. En cuanto al desfibrilador automático implantable, actualmente es una de las terapias más eficaces y más disponibles para la prevención de muerte súbita por causas cardíacas, que es una de las causas más comunes actualmente en los países desarrollados. Y encontramos, al igual que el marcapasos, un avance importante en el desfibrilador automático implantable que es subcutáneo, que es este, que ya les vamos a explicar un poco más su funcionamiento. Entonces, conociendo el mecanismo de acción de los marcapasos, vamos a encontrar el mecanismo de acción va a ser parecido en el resto de dispositivos cardioimplantables. Específicamente en el desfibrilador vamos a encontrar que se va a generar esa misma batería, esa misma carcasa asociado a esos electrodos que en este caso van a ser más gruesos al finalizar porque para permitir ese paso de corriente y generar la corriente eléctrica para un desfibrilador. Y fuera del circuito propio que traía el marcapasos, nos va a traer una batería mayor, más grande, que permite las descargas de estos dispositivos. En este caso, el circuito de detección bipolar ventricular filtra las señales que entra para eliminar los componentes no deseados de baja frecuencia. Entonces, evalúa si son ondas T o derivada basal y las de alta frecuencia para generar una actividad eléctrica musculoesquelética. En este caso, siempre que tengamos cardio al inicio del prefijo, son dispositivos que van a descargar una energía eléctrica mayor, de alta intensidad, a diferencia del marcapasos que va a ser de baja intensidad. Se pueden en estos dispositivos programar para una o más zonas de detección de la taquicardia y la frecuencia más rápida o zonas de fibrilación ventricular. Y todo esto pues se va a tratar mediante la administración de estas descargas. Actualmente pues todos los modelos van a guardar de forma rutinaria los electrocardiogramas para que posteriormente en su seguimiento se puedan detectar estas arritmias. Tener en cuenta que eso es una característica de los tres dispositivos que estamos hablando, tanto el marcapasos como el desfibrilador como el cardioresincronizador tienen esta habilidad de guardar o almacenar estos electrocardiogramas. Este es un ejemplo de dispositivo de desfibrilador cardíaco en donde vamos a ver las diferencias que presenta con un marcapasos. Entonces, como evaluamos previamente en el marcapasos, va a tener los electrodos y esos van a tener una finalización que va a ser muchísimo más gruesa frente al marcapasos. Y esto es lo que permite que se pueda generar ese impulso eléctrico mayor y hacer la descarga eléctrica cuando ellos registren las fibrilaciones ventriculares. En este vamos a ver que a diferencia del marcapasos no va a haber solo una radiopacidad, sino dos, que va a corresponder a los electrodos, a la batería y a la fuente de energía para producir la descarga eléctrica. En este ejemplo del electrocardiograma podemos evidenciar cómo es el funcionamiento de estos equipos médicos. Vamos a encontrar en este caso, en la parte del electrocardiograma superior, cómo esta sincronicidad entre aurícula y ventrículo está perdida. Entonces están generando señales que no son concordantes una entre otro. En unos casos se genera, en otros sí. Y el ritmo ventricular también va a ir separado al auricular. Esto lo va a censar el dispositivo y va a generar una descarga. Esta descarga es esta onda que vamos a ver en este sector. Posteriormente a esta onda se va a ver que va a generar un proceso en el cual va a haber una sincronía en donde la aurícula va a ir previo al ventrículo, la descarga auricular va a ir posterior a la ventricular, al revés. La auricular va a ir previa a la ventricular y se va a generar esta sincronización esperada.
En cuanto a los tipos de dispositivos de desfibriladores, vamos a encontrar también varios tipos. El convencional o transvenoso, que tiene la particularidad que va a ser mayor su duración, tiene una mayor evidencia, tiene la capacidad tanto de funcionar como desfibrilador como marcapasos. Entonces puede actuar cuando presentamos también bradicardias y otros bloqueos auriculoventriculares. Es el que mayor vida tiene, pero sus contraindicaciones va a ser que tiene mayor riesgo de infecciones y complicaciones. En los nuevos que se pueden usar son los subcutáneos. Estos subcutáneos tienen, a diferencia de este convencional, que no van a tener actividad de marcapasos. Entonces, en pacientes en que asociado a la muerte súbita hayan tenido también bloqueos auriculoventriculares, este no sería el más indicado, pero sería indicado en pacientes que tengan el antecedente de muerte súbita o tengan alto riesgo de muerte súbita en prevención secundaria y que asociados sean pacientes con muy alto riesgo de infección, pacientes con diabetes mellitus o tengan enfermedad renal aguda. Entonces, estos están indicados sobre todo en estos pacientes. Y sus pros van a ser el menor riesgo de infección, las menores tasas de complicaciones a la implantación. El contraindicaciones de estos pacientes es que, como van a ser subcutáneos, son una batería que va a ser de gran tamaño. Esta batería va a tener menos duración y, como habíamos hablado, no va a tener esta actividad de marcapasos en bradicardia. Y por último, los dispositivos que va a ser el extravascular, que tiene un menor riesgo de complicaciones. Estos sí van a tener la capacidad de bradicardia, de actuar como marcapasos, pero aún están los estudios o no hay suficientes datos por la FDA. Estos desfibriladores cardíacos subcutáneos es una opción particularmente atractiva en estos pacientes con alto riesgo de infección y aquellos con problemas de accesos venosos. Se suponía también, ejemplo, el doctor Diego, de pacientes que tienen alto riesgo de terminar en diálisis. Si se indica un dispositivo cardioimplantable que esté ubicado en esta parte superior, puede dificultar el ingreso posterior de catéteres para diálisis. Y estos dispositivos encontramos que nos pueden discriminar entre arritmias ventriculares y supraventriculares y así no generar unas descargas inapropiadas en estos pacientes. Las indicaciones de desfibriladores automáticos implantables que estén en la indicación clase 1 vamos a encontrar primero la prevención secundaria de muerte cardíaca súbita. Esos van a ser pacientes que observen un paro cardiorrespiratorio que sea por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin una causa reversible. El segundo es que pacientes que tengan una cardiopatía estructural con una taquicardia ventricular sostenida espontánea. Los terceros van a ser pacientes que hayan hecho un síncope inexplicable con una taquicardia ventricular sostenida, hemodinámicamente significativa o una fibrilación ventricular inducida en un estudio electrofisiológico. Indicación en prevención secundaria va a ser pacientes sobrevivientes de un paro cardíaco o taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sostenida que tengan antecedente de canalopatías iónicas específicas o cardiopatías estructurales, como puede ser el síndrome de Cute largo, el síndrome de Brugada o la miocardia hipertrófica. En cuanto a la prevención de muerte súbita cardíaca, vamos a tener en la prevención primaria los pacientes sobre todo con falla cardíaca, NIHA 2 o 3 con una FEBI reducida menor al 35%. Entonces, estos pacientes no solo se van a beneficiar de cardioresincronizador, sino un cardioresincronizador que esté asociado a un dispositivo con desfibrilador, como vamos a ver ahorita en los tipos de cardioresincronizador. Pero hay que tener en cuenta que está indicado porque los pacientes con FEBI menor del 35% tienen muy alto riesgo de muerte súbita cardíaca. Por eso se ingresa en este grupo. Y en pacientes con taquicardia ventricular no sostenida, que haya sido debido a un infarto de miocardio y que también haya tenido una FEBI menor del 40%. O una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sostenida, que haya sido inducida en un estudio electrofisiológico. En cuanto a los dispositivos de terapia de resincronización cardíaca, son también conocidos como marcapasos biventriculares. Veamos que tiene el mismo funcionamiento, es similar.
van a proporcionar estimulación ventricular derecha e izquierda y esto nos va a permitir una sincronización de los estímulos cardíacos en los pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca y trastorno de la conducción. En este otro caso podemos ver un dispositivo de terapia de resincronización cardíaca, también de servicio de electrofisiología del Hospital de Caldas. Este va a tener la característica de que se va a producir tiene el mismo funcionamiento de un dispositivo desfibrilador cardíaco y vemos las dos radiopacidades, pero la diferencia que vamos a encontrar es que tenemos 3 electrodos, uno grueso, este es el que nos va a permitir descargas en caso de que el paciente lo requiera, el segundo que va a ir a la aurícula y un tercero que va a ir al seno coronario, que es la característica de estos dispositivos para poder generar la sincronización cardíaca. Este es el mismo, pero para evaluar mejor su visualización. Este es otro tipo de dispositivo en donde es más fácil la visualización del tercer electrodo que va a ir al seno coronario. Y este es de cuando se implanta en el servicio de electrofisiología. Hay dos tipos de cardioresincronizadores cardíacos, como les habíamos hablado. Unos que van a funcionar como marcapasos biventriculares y estos solo van a estimular, no van a generar esa descarga o esa desfibrilación y se usa en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, trastorno de la conducción, pero que no tengan alto riesgo de arritmias malignas. ¿Cuáles serían estos pacientes? Los que tengan una fracción de eyección mayor del 35%. Y el desfibrilador resincronizador, que estos son pacientes que tengan mayor riesgo de arritmias malignas, o sea, una FEV disminuida de menor del 35%, y no solo van a actuar como marcapasos, sino que van a actuar de las 3 maneras: marcapasos, desfibrilador, y asociado van a tener el electrodo en el seno coronario que nos permite la sincronización cardíaca. La terapia de sincronización cardíaca está indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca, con AFib menor de 35%, asociado a que tengan una duración del QRS mayor de 150 milímetros de segundo y una morfología de QRS de bloqueo de rama izquierda, y que asociado persistan con síntomas de insuficiencia cardíaca que no haya mejorado con el tratamiento médico óptimo. Y también en pacientes con esas más características se puede indicar el marcapasos ventricular en pacientes que hayan tenido bloqueo de alto grado asociado a esta falla cardíaca. Ahora, ¿cómo vamos a identificarlos en una radiografía de tórax? El dispositivo de resincronización cardíaca tiene un electrodo en el ventrículo derecho, un electrodo que se curva hacia el seno coronario, en el lado izquierdo del corazón, y a veces puede tener un electrodo en la aurícula derecha. Pero la clave para su identificación es el electrodo del seno coronario. Vamos a ver algunas radiografías para evaluar los diferentes tipos de dispositivos cardíacos implantables. Entonces, en este primero podemos ver que tenemos solo una radiopacidad que se va a componer de la batería, el circuito y los 2 electrodos que tienen unas terminaciones pequeñas. Este correspondería con un marcapasos bicameral. En este caso, vamos a tener un dispositivo que no presenta electrodos asociados, sin cables y que está en la región ventricular. Este es un marcapasos sin cables en el ventrículo derecho. El siguiente vamos a ver que es de un mayor tamaño al primero. Tiene 2 zonas de radiopacidad. Si vemos aquí solo hay una, aquí contamos esta parte y la zona que permite las descargas, y vamos a contar 2 cables y este cable tiene la característica de ser grueso, lo que nos permite las descargas, y este se correspondería a un desfibrilador cardioversor implantable bicameral. Y este, como habíamos hablado previamente en los diferentes tipos de cardioversores de desfibriladores, va a ser un transcutáneo que está de mayor tamaño, tiene esta fórmula rectangular, solo va a tener un electrodo porque no va a tener funcionamiento de marcapasos y su finalización es gruesa. Es un desfibrilador cardioversor implantable bicameral. Y por último, este que tiene la característica de que tiene la rama
hacia el seno coronario, que nos va a corresponder a un cardioresincronizador. Vemos que es de mayor tamaño, frente al marcapasos, tiene las dos radiopacidades y cuenta con los 3 electrodos. En este caso, también hay que preguntarnos, si tenemos un paciente en nuestro servicio de urgencias y requiere una resonancia magnética, estos pacientes están contraindicados totalmente para su realización. Entonces vamos a partir que los dispositivos tienen unos riesgos al realizarse las resonancias magnéticas, como puede ser el calentamiento de los electrodos, especialmente en la punta intracardíaca, la inducción de estos pacientes de corriente eléctrica, la estimulación inapropiada o el daño tisular que puede suceder, la interferencia con la programación del dispositivo, que esto puede generar malfunción, reinicio o poner el dispositivo en modo seguridad, que es como viene de la empresa, antes de la programación en el paciente del electrofisiólogo o iniciar una reprogramación errática del dispositivo. Esto también puede generar que en algunos dispositivos que son muy antiguos, en donde se utilizaban otros materiales que no eran tan compatibles, presentara movilización del generador. Pero entonces, tenemos nuevos dispositivos que nos permiten que estos equipos sí se podrían llevar a una resonancia magnética. Pero hay que tener en cuenta que debe cumplir unas condiciones mi paciente. Primero, el dispositivo generador y todos los electrodos deben ser compatibles con resonancia magnética, que son conocidos como resonancia magnética condicionales. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Eso usualmente está indicado en la casa productora del dispositivo mediante el carnet que debe cargar todos estos pacientes. Y antes de realizarse la resonancia magnética, deben consultarse por electrofisiología para que el equipo se ponga en modo seguro, o sea, se inactive, para que pueda realizarse el procedimiento y no se generen las contraindicaciones que habíamos hablado previamente. El problema es que esto va a ser dependiente del paciente. Si el paciente requiere ese dispositivo para vivir, si el paciente está constantemente generando desfibrilaciones porque hace muerte súbita, o el paciente definitivamente su bloqueo requiere continuar con el marcapasos, en ese momento el paciente tendrá contraindicación absoluta para la resonancia magnética porque depende de este para vivir. El procedimiento siempre se debe realizar con monitoreo cardíaco continuo y lo ideal en un ambiente hospitalario controlado que cuente con el servicio de electrofisiología. Y esto se va a realizar en unos protocolos de seguridad, en donde va a haber una evaluación previa de la resonancia magnética para evaluar el tipo de dispositivo, la dependencia del paciente, como les había comentado, y evaluar la revisión de los parámetros del dispositivo. Y estos dispositivos siempre se van a poner en modo asincrónico para poder realizar el procedimiento y desactivar las terapias de alta energía, como pueden ser los desfibriladores. Porque si sensan esta actividad como bizarra en el corazón, pueden generar descargas continuas. Y siempre se va a realizar con monitorización de electrocardiograma, saturación y signos clínicos constantes. Y posterior a la realización de la resonancia magnética, deben volver a presentar una reprogramación por el servicio de electrofisiología. Ahora, avanzando un poco más, vamos a hablar cómo se pueden presentar estos pacientes en el servicio de urgencias. Entonces hay que tener en cuenta que los pacientes con dispositivos electrónicos cardíacos implantables cada vez van a ser más frecuentes en los servicios de urgencias y en las salas de hospitalización y puede que sus síntomas estén relacionados al dispositivo, como pueden que no, y eso lo tenemos que determinar mediante un examen clínico. Y se requiere evaluar también las posibles complicaciones que derivan de los procedimientos de implantación de estos dispositivos. Un caso clínico, entonces vamos a tener un paciente de 72 años con antecedente de cardiomapatía isquémica, con fracción de eyección del 30%, una fibrilación ventricular documentada, en el cual se le insertó un dispositivo desfibrilable implantable bicameral hace 6 días, tiene antecedente de hipertensión y diabetes, y el motivo de consulta de este paciente va a ser un dolor torácico punzante que se va a irradiar a hombro izquierdo con disnea leve, no va a presentar fiebre, va a presentar aumento en el volumen del región del bolsillo del dispositivo. Y los signos vitales, vamos a ver que va a tener una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto, una presión arterial de 130/76 y saturando 95%.
Al examen físico en este paciente podemos encontrar dolor leve a la palpación sobre el bolsillo, no hay signos claros de infección. En el tórax vamos a ver unos murmullos vesicular conservados, increpitantes, y en el electrocardiograma de este paciente se encuentra un ritmo sinusal sin cambios isquémicos. La radiografía de tórax ya nos va a mostrar un leve neumotórax apical izquierdo. El ecocardiograma que se le realizó encontró un derrame pericárdico leve, sin signos de taponamiento. Y cuando se le interroga si ha presentado descargas recientes o ha presentado umbrales normales, relata que no ha presentado estas descargas. Ahora, para las preguntas para guiar esta discusión, primero, ¿cuáles son las posibles complicaciones agudas en este paciente posimplante? ¿Cómo podemos manejar este neumotórax leve que presentó el paciente posterior a la implantación? Y si se puede descartar en este paciente una perforación de electrodos con los datos que tenemos. ¿En qué casos vamos a indicar una extracción de dispositivo? ¿Y qué rol cumple el urgenciólogo en la vigilancia de estos pacientes? En cuanto al neumotórax, vamos a ver que el neumotórax es una complicación ocasional del acceso vascular durante la implantación de estos dispositivos y que se ha reportado que ocurre entre el 0.9 y el 1.3 de los implantes de los dispositivos cardioimplantables. Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada, el sexo femenino, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la presencia de dispositivo bicameral. Este es un ejemplo de un neumotórax asociado a la implantación de un cardiodesfibrilador. ¿Y cómo va a ser el manejo de estos pacientes? Se va a manejar de igual manera un neumotórax usual y va a depender de la severidad. Entonces, en un paciente que tenga un neumotórax pequeño y asintomático, se puede indicar observación, oxígeno suplementario, alto flujo, que esto aún nos va a aumentar la reabsorción, el monitoreo clínico y se hace un control radiológico en 6 a 24 horas. En general, esto no suele requerir intervención invasiva y puede mantenerse el dispositivo si el paciente está estable. Ya si contamos un neumotórax moderado o sintomático, se va a indicar el drenaje con sonda pleural, sí va a requerir un monitoreo continuo de oxigenación y signos vitales, y ya en los casos graves con inestabilidad va a requerir un drenaje inmediato y evaluar si requiere reubicación o extracción de los electrodos si hay compromiso importante. En cuanto a otra complicación ocasional que se presenta en los servicios de urgencias y que es más común, es el hematoma del bolsillo. Usualmente puede aparecer como un dolor o una masa palpable en los bolsillos de los dispositivos. Y esta es una de las complicaciones tempranas más comunes y por las que podrían consultar mayormente los pacientes posterior a una implantación de estos dispositivos cardíacos y se presenta en el 3.5 de los pacientes. La clasificación va a ser hematoma leve, en el cual se ve pero no se palpa. Van a haber cambios de coloración e inflamación local y en general no va a generar ningún dolor ni compromiso funcional. Esos hematomas no van a requerir ninguna intervención. El hematoma moderado es el que se ve y se palpa y es el aumento del tamaño palpable del bolsillo. Puede generar molestias leves. Generalmente no van a requerir de drenaje, pero sí hay que realizarle una observación más estrecha y si llega a requerir ajustes en la anticoagulación. Y el hematoma severo, clínicamente significativo, la característica es que se ve, se palpa y duele y a veces tiene tensión marcada del bolsillo. Ya estos hematomas nos pueden comprometer la cicatrización, puede causar dehiscencia y va a ser un factor de riesgo importante para la infección. Y frecuentemente esos sí van a de pronto requerir un manejo como puede ser el drenaje quirúrgico, la suspensión de anticoagulantes o antibióticos, pero no es el más común. Hay que tener en cuenta que según el estudio Bruce Control, estos pacientes que son llevados a la implantación de los dispositivos cardioimplantables no se suspende la warfarina, ya que se evidenció que a diferencia de otras cirugías, otros procedimientos, el desarrollo de hematoma fue significativamente menor en el grupo de warfarina, del 54 de 338, un 16%, versus el grupo que recibió terapia puente, en el que tuvieron un riesgo relativo del 0.19%, con una P significativa. Y se busca en estos pacientes mantener un INR entre 1.7 y 2.5. Pacientes que estén antiagregados, se continúa su antiagregación y pacientes que estén con DOACs, se va a continuar su manejo con DOACs, no se debe retirar, así presentemos el hematoma. El manejo realmente es sencillo, se trata de forma conservadora, solo observación, analgesia y aplicación de vendaje compresivo
pero es muy importante tener en cuenta que esos pacientes está contraindicado la realización de ecografías y la aspiración del hematoma. En cuanto a la otra complicación que pueden llegar a presentar estos pacientes o por lo cual pueden consultar es por la pericarditis. Esta es una complicación poco frecuente, se presenta en el 0.4% de los pacientes y se observa sobre todo en pacientes con electrodos auriculares que están desplegados con un tornillo de fijación activa. Los mecanismos por cual pueden presentar esta pericarditis puede ser el traumatismo, la irritación, el sangrado o incluso pues, la perforación cardíaca. El desarrollo de pericarditis nos va a poner de riesgo principal para el desarrollo de esta perforación cardíaca. Esta perforación cardíaca es una complicación rara y grave, pero que tiene una incidencia inferior al 1%. Puede presentarse de forma aguda durante las primeras 24 horas, incluso subaguda un mes, que es más común, y la tardía un mes, que es rara. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de pacientes nos van a hacer derrame pericárdico solo por la implantación del dispositivo y pueden hacer usualmente asintomáticos. Hay que evaluar es qué paciente se encuentra con una sintomatología de taponamiento cardíaco, que son los que van a tener una perforación cardíaca como tal. Los factores de riesgo que van a encontrarse va a ser el sexo femenino, la edad avanzada, un índice de masa corporal bajo. Estos pacientes, como hemos hablado, que desarrollan hematomas y que su principal factor de riesgo va a ser los anticoagulantes, el uso de corticosteroides y los electrodos a activo, como un tornillo helicoidal que se pone al finalizar esos electrodos. El exceso de longitud o presión al electrodo, que eso ya es propio del procedimiento, y la alta impedancia en la fijación. En cuanto a las manifestaciones clínicas que pueden presentar esos pacientes, va a ser el dolor torácico o epigástrico, la disnea, la hipotensión e incluso síncope. Y la radiografía, en el electrocardiograma, vamos a poder encontrar las siguientes alteraciones en los parámetros eléctricos, que puede ser un aumento en el umbral de estimulación. Entonces, los pacientes, como están aumentando este umbral, empiezan a generar o pensar que estamos frente a una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, y los dispositivos defibriladores van a empezar a generar desfibrilaciones continuas. Disminución en la impedancia, entonces ya un paciente que tenga un bloqueo, como no está sensando de forma constante, va a generar que no pase esta corriente. Y la captura ineficaz de estos casos. Este electrocardiograma, lo que nos va a mostrar un paciente con ruptura, que inicialmente las ondas van a ser positivas, pero se van a ir negativizando a medida que va sucediendo esta ruptura del paciente. El derrame pericárdico, como hemos hablado, es algo muy común en estos pacientes, pero que también es un signo de la ruptura pericárdica y que pueden evidenciarse con o sin taponamiento. Y vamos a tener esos pacientes que también por esa ruptura pueden tener estimulación extracardíaca, tanto en el diafragma como el nervio frénico, entonces vienen muy comprometidos de esta parte respiratoria también. El manejo también va a depender del estado clínico del paciente, en donde vamos a encontrar pacientes sin taponamientos ni síntomas severos, en donde se va a requerir simplemente una observación y una hospitalización para evaluar el seguimiento y la evolución. Y en otros casos en donde si persiste este taponamiento o persiste este derrame, si requiere retiro o reposicionamiento del electrodo. En este caso, puede realizarse percutáneamente si el paciente está estable y no hay sangrado activo. Y ya pacientes con taponamiento cardíaco e inestabilidad van a requerir una pericardiocentesis urgente, requiere intervención quirúrgica o percutánea inmediata y retirar o recolocar el electrodo y controlar el sangrado rápidamente. En este caso, lo ideal es que sea acompañado del equipo de cirugía cardíaca. Otra causa común que podemos evaluar es el desalojo de electrodos en dispositivos cardíacos implantables. ¿Qué va a hacer esto? Es la pérdida de la posición adecuada del electrodo dentro de las cavidades cardíacas y va a comprometer toda la función del dispositivo, como puede ser el capturado, el sensado o la desfibrilación. Y según el tipo de desalojo se puede dividir en total cuando el electrodo se sale completamente de la cavidad, parcial cuando hay un cambio de posición pero no hay una salida completa, y los microdesplazamientos que van a ser más difícil de ver en electrocardiograma, pero que afectan la fusión eléctrica y que son, pero no son, son cambios mínimos en la función eléctrica, pero no son visibles por la imagen como puede ser una radiografía.
Entre los signos clínicos y eléctricos vamos a encontrar una pérdida de la captura, una pérdida del sensado, una elevación en el umbral de estimulación de estos pacientes, va a disminuir la impedancia en el circuito abierto de la desinserción y aumenta la impedancia en la fractura. O sea, una zona no va a encontrar la forma de que pase la corriente, pero la otra zona en donde sucedió la fractura va a estar generando constantemente descargas porque siente el latido anormal. Y estos fallos de estimulación pueden llevar a que el paciente presente síncope, mareo o palpitaciones. Y en el paciente con terapia de resincronización lo que va a haber es una pérdida de la sincronización ventricular, que era lo que se evaluaba previamente para lo que se había indicado. Muy importante en este caso, siempre en estos pacientes el manejo y en los estudios iniciales va a ser el electrocardiograma para evaluar esta captura, este sensado, y la radiografía de tórax para evaluar la posición de los electrodos. Por último, las infecciones asociadas a los dispositivos cardíacos implantables, vamos a ver que pueden presentarse en forma local como la del bolsillo del generador o ya en presencia de una endocarditis relacionada a electrodos o válvulas del dispositivo intracardíaco y una bacteriemia persistente sin foco aparente. Hay que tener en cuenta que al ser dispositivos implantables, la infección se va a considerar o se va a asociar hasta incluso un año después de su implantación. Entre los factores principales que vamos a encontrar va a ser los hematomas, de los que ya previamente comentamos, el cambio de generador. Los nuevos cambios siempre van a generar ese riesgo, por eso hay pacientes que van a terminar en dispositivos sin cables por esos riesgos previos, la diabetes, la insuficiencia renal y el no uso de profilaxis antibiótica o el uso de esteroides. Entre los agentes más comunes, más frecuentes, vamos a tener Staphylococcus aureus, incluyendo el meticino resistente. También vamos a tener los Staphylococcus coagulasa negativos propios pues, de la piel, que pueden generar biofilms en estos dispositivos. Y más raro, pero que pueden presentarse en pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser bacilos gram negativos y hongos. ¿Cómo se van a presentar clínicamente? Entonces, lo más común es que estos pacientes presenten dolor, enrojecimiento o purulencia en la zona de incisión. Incluso pueden presentar una cicatrización adversa en esa zona asociado y eso nos va a hablar de signos de infección del bolsillo del marcapasos o del dispositivo cardioimplantable. Otra forma que puede aparecer ya es con síntomas sistémicos, como puede ser frío, escalofríos y nuevos síntomas de insuficiencia cardíaca que ya nos van a apuntar a una bacteremia, por eso siempre hay que indicar hemocultivos en estos pacientes para realizar el adecuado manejo antibiótico. Y la otra forma que los pacientes pueden presentarse es en la exposición o erupción percutánea del generador. Entonces, al ser infectados, buscan el punto de salida y siempre que tenemos equipos expuestos o cables expuestos, lo vamos a tratar como un equivalente de una infección del sitio quirúrgico. Asociado que estos dispositivos deben retirarse y usualmente cuando pasan más de 2 años, estos dispositivos ya están reepitelizados, entonces su retiro va a ser más complicado. En este caso, vamos a ver una lesión que ya está abscedada y que ya cuenta con una infección que ya va a comprometer todo el miocardio, una miocarditis. A diferencia de que esta es más superficial y este ya vemos una salida de estos cables de generador. En cuanto a la infección, vamos a evaluar si está confinada solo al dispositivo, si es local o si es sistémica. Usualmente van a requerir extracción completa del sistema, porque van a estar ya con biofilms o contaminados, por lo que siempre se va a requerir una consulta con electrofisiología. Se deben retirar tanto el generador como los cables y teniendo en cuenta que por más de 2 años ya se reepitelizó estos cables, entonces siempre van a ser un retiro un poco más peligroso. Los antibióticos van a ser usualmente dirigidos según los cultivos o la resistencia local y la duración va a depender de su compromiso o su extensión. Cuando es local, puede ser de 10 a 14 días y las endocarditis pueden ir desde 4 a 6 semanas, dependiendo del patógeno. Este es el resumen de manejo de infecciones que nos propone el consenso internacional, en donde siempre lo ideal en estos pacientes por el antecedente y para evaluar de forma adecuada esos dispositivos, se recomienda solicitar eco transesofágico si se tiene la disponibilidad, el examen del bolsillo y los hemocultivos.
Ahí vamos a solicitar entonces, si el paciente tiene una endocarditis valvular, se va a tratar según las guías de la American Heart Association para la endocarditis. Si tiene la endocarditis solo en los electrodos, usualmente el tiempo de tratamiento es de 4 a 6 semanas. Si los hemocultivos son positivos, pero el ECO-TT está negativo, usualmente, si no es por estafilococos, puede llevarse a 2 semanas de antibióticos, y las infecciones de bolsillo con hemocultivo negativo se van a realizar de 10 a 14 días. Ya cuando hay una erosión solamente de electrodo, pero los hemocultivos van a ser negativos, se va a llevar de 7 a 10 días. Por último, para nuestra revisión en cuanto a las conclusiones, siempre hay que tener la identificación temprana, se deben reconocer cuáles son los tipos de dispositivos implantables, bien sea marcapasos, desfibriladores automáticos o cardioresincronizadores o resincronizadores, y sus funciones para guiar decisiones clínicas rápidas y precisas de acuerdo a las condiciones propias de los pacientes. Las complicaciones agudas requieren una alta sospecha, como siempre es fundamental considerar entre los diagnósticos de nuestro paciente que pueda presentar un neumotórax, una perforación, el hematoma, infecciones o dislocaciones de electrodo en pacientes que tengan síntomas y antecedentes del implante reciente. La resonancia magnética no siempre está contraindicada. Muchos equipos actualmente ya son compatibles, pero se debe confirmar el modelo, las condiciones específicas y la coordinación con electrofisiología. Y tener en cuenta que fiebre y dolor local siempre debemos pensar en una infección, y lo ideal es manejo de estas patologías asociadas a estos dispositivos que tienen un alto costo en el sistema. Es una colaboración multidisciplinaria para mejorar resultados. Y los invito por último a la próxima revisión. Estamos en el bloque de cuidado crítico para continuar en la revisión de terapia de reemplazo renal para el urgentólogo dentro de 8 días. Mire, es una muy buena revisión, muchas gracias. Es muy importante que ustedes como respondedores de primer orden en los servicios de urgencias sepan cuáles son los dispositivos implantables, la diferencia entre ellos, sepan cómo son las técnicas de implante, porque asimismo uno conoce las complicaciones y generalmente esas complicaciones pues ingresan por los servicios de urgencias o llegan a la unidad de cuidado intensivo donde muchos de ustedes trabajan. Estos dispositivos cada vez se implantan más porque la expectativa de vida cada vez aumenta y porque las indicaciones cada vez son mayores gracias a los avances de, por ejemplo, las intervenciones tempranas en síndromes coronarios agudos. Los pacientes ya generalmente no se mueren de un infarto agudo del miocardio, pero sí quedan con una falla cardíaca y quedan proclives a la muerte súbita cardíaca. Entonces, gran parte y tal vez lo que más se ha visto crecimiento en dispositivos es en los desfibriladores implantables, sobre todo como prevención primaria, pero hay que tener muy claras las indicaciones y recuerden que estos pacientes deben pasar siempre por terapia farmacológica al menos 3 meses, porque gran parte de ellos que quedan con 20-25% de fracción de eyección tras 3 meses de llamados 4 fantásticos para la falla cardíaca, la función ventricular mejora y el riesgo de muerte súbita disminuye notablemente y por eso esos pacientes se pueden salir de la indicación del implante. Quiero hacer precisión de algo de los hematomas que tal vez me entendió mal la doctora Lina, y es la clasificación. La clasificación se hace con base en el bolsillo y el aspecto del generador a través del bolsillo. Ustedes saben que los pacientes quedan con una prominencia que dependiendo del tejido graso que tenga el paciente es mayor o menor, pero básicamente la clasificación es leve cuando el generador se ven los bordes a través de la piel, digamos la marca o la impronta del dispositivo, y se toca. El hematoma moderado es cuando uno no lo ve, sino que se forma un morrito con hematoma, pero usted al tocar la piel se siente debajo el generador. Y severo cuando usted no lo ve, pero tampoco lo toca, usted lo toca y es blando, usted solamente toca hematoma, entonces eso es un hematoma severo. Yo les desaconsejo siempre descubrir las heridas, esas heridas yo soy muy celoso en el manejo de ellas y tratamos de manipularla lo menos posible. De hecho, mis pacientes para los implantes los lavo yo para no tener que echarle la culpa a nadie de las infecciones que se lleguen a presentar. Y afortunadamente somos un servicio con un muy buen
indicador de infecciones y así queremos mantenernos. Eso depende no solo del cuidado de la herida, sino también de la indicación, de que si el paciente tuvo una bacteremia reciente y se puede diferir, pues tratar de diferirlo, de evitar los hematomas, porque los hematomas aumentan 17 veces el riesgo de infección asociada al dispositivo. Y tratamos de hacer todo lo posible para que los pacientes no se infecten, porque estas infecciones claramente son infecciones muy graves. Lo otro son las precisiones que se hizo con la resonancia magnética. Me parece muy importante que lo tengan presente. Recuerden que los dispositivos no son compatibles, sino compatibles condicionales. La condición es que necesitan ser todos los integrantes o los componentes del dispositivo compatibles. Si es un dispositivo de 2 cables, pues los 2 cables y el generador. Si es de 3 cables, los 3 cables. Con uno solo que no sea compatible, se considera no compatible. Sin embargo, pues hay que tener algunas consideraciones especiales, y es que hemos hecho resonancias en dispositivos no compatibles, cuando se considera una emergencia, cuando no hay otro método diagnóstico que nos pueda ayudar y no hay alternativa. Y en ese caso hay que tener presente, por ejemplo, si el paciente es dependiente de estimulación, ese paciente puede fallar la estimulación dentro de la resonancia. Uno debe hablar con la familia y con el paciente y tomar la decisión en conjunto, hacerles firmar un consentimiento informado, y siempre debe haber, digamos, un electrofisiólogo al frente asumiendo la responsabilidad. Y en realidad lo demás, la anatomía de los dispositivos, la diferencia entre todos, el prefijo cardio, que recuerden que cardio es alto voltaje para prevención de muerte súbita. Entonces cardio desfibrilador, cardio resincronizador, son dispositivos de alto voltaje. Todos los dispositivos no son cardioresincros. Entonces me pareció una muy buena revisión, doctora Lina, la felicito. Eh, Ahí queda para sus compañeros para que le puedan echar una repasadita cada que tengan dudas, y pues recuerden que siempre hay un servicio de electrofisiología muy pendiente de ustedes, respaldándolos y atento al llamado en cualquier momento en el que lleguen a necesitar.